La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos las políticas públicas. Hola Rosa, el otro día me quedé pensando sobre lo que hablamos y quiero que me sigas explicando qué es eso de políticas públicas. Irma, como te explicaba, para nuestro desarrollo las autoridades deben generar políticas públicas, que es todas las decisiones de las autoridades, para solucionar nuestros problemas. Entonces eso tiene que ver con lo que pasa en nuestra comunidad. Sí, hermana, eso es en todos los municipios distritales, provinciales, gobierno regional y a nivel nacional. Para entender mejor, ¿me puedes dar un ejemplo de política pública en la comunidad? Mira, por ejemplo, antes nadie nos atendía a los problemas de la chacra o el ganado. Ahora en todos los municipios hay una oficina de desarrollo económico o agropecuario, donde podemos ir a pedir algún tipo de asesoría y apoyo. ¡Claro! Justo estaba pensando en ese tipo de actividades que hacen los gobernantes, hermana. Pero hay que conocer bien para pedir, si no, ¿cómo vamos a exigir, verdad? ¿Ya entendiste, hermana Irma? Hay que prepararnos como mujeres líderes de nuestro pueblo, porque hay muchas oportunidades. Sí, Rosita, pero hay que identificar bien nuestros problemas y proponer que se haga algo para solucionarlos. Así nosotras también generamos políticas públicas. Ahí siempre debemos incluir lo de nuestra comunidad, así sea aymara o quechua. ¿Y qué problema vamos a solucionar con la política pública? También podemos buscar en las leyes cómo ayudarán a solucionar nuestros problemas, porque algunas veces las normas están ahí, pero nadie las usa. Por eso te digo que vengas a los cursos, hermana. Hay cosas importantes en nuestras comunidades. Ya, hermana, no pensaba que aprenderías tanto. Ahora sí me interesa, no voy a faltar ni una sola capacitación, ni tampoco a las réplicas que tú haces. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.